Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto os digo, no os inquietéis por el cuidado de hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o de dónde sacaréis vestidos para vuestro cuerpo. ¿No es el alma más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues ¿no sois vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué os preocupáis tanto por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en el apogeo de su gloria, llegó a vestirse como uno de estos. Pues si al heno del campo que hoy es y mañana arde en el horno, Dios así lo viste, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad, pues, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, proceded según el Espíritu y no sigáis los apetitos de la carne, porque la carne desea al revés del Espíritu, y el Espíritu al revés de la carne, como que son cosas entre sí opuestas, por lo cual no hacéis vosotros todo aquello que queréis. Por lo que si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Bien manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, la lujuria, el culto de ídolos, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los enojos, los celos, las riñas, las disensiones, herejías, envidias y homicidios, embriagueces, glotonerías y otras cosas por el estilo, sobre las cuales os aviso, como ya antes os había avisado, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu Santo son la caridad, gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte, no hay ley que sea contra ellos, pues los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os serán dadas por añadidura, dice el final del Evangelio de hoy. La epístola habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Hay una lucha continua en la vida del hombre sobre la tierra, y ya lo dijo Job en el Antiguo Testamento: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y la lucha es precisamente a cuál de los señores hay que servir. Tenemos o Dios o el diablo. Por supuesto que nadie va a amar al diablo, en cuanto que las representaciones lo representan como el ángel malo, el ángel caído, pero como dice el mismo Evangelio, a uno sufriréis y al otro despreciaréis. Entonces nadie lo va a amar directamente, pero sí lo va a amar en cuanto
a que se deje llevar por sus tentaciones y va a servir, en definitiva, a Mamón o a las riquezas, como dice el Evangelio de hoy. Cuando tenemos dos opciones, una es esta vida en la tierra y otra es la vida eterna, tenemos que considerar con cuál de las dos nos quedamos. En el introito, en la misa de hoy, dice: vuélvete, oh Dios, protector nuestro, y míranos en el rostro de tu Cristo, porque mejor es un día pasado en tu presencia, en tu casa, en tu templo, que millares en otro lado. Cuando nosotros consideramos que somos creados por Dios a su imagen y semejanza, con un destino feliz, eterno en el cielo, y cuando sabemos que ese destino eterno feliz en el cielo depende de cómo vivamos en esta tierra, debemos gritar con David: es mejor pasar un día en tu casa que millares en otro lado. ¿Y qué es pasar un día en tu casa? Sino, como dice también otra parte de la Escritura, dice: un día para Dios son como 1000 años aquí para los hombres. Entonces, un día en la casa de Dios tiene que ser la eternidad del alma nuestra en el cielo, y eso depende de a cuál de los dos señores servimos aquí en la tierra. Cuando nuestros primeros padres hicieron entrar el mal en el mundo por haber caído ante la tentación del demonio, hicieron que toda la naturaleza humana esté mal inclinada, por decirlo de alguna manera. Dios creó al hombre bien, lo creó perfecto, lo creó dueño de sus pasiones, un hombre racional, a su imagen y semejanza. El hombre usó mal de su libertad, creyendo al mentiroso por excelencia, que es el padre de la mentira, el diablo, diciendo que si comían de ese árbol, del fruto de ese árbol, iban a ser como dioses. Y realmente era la voluntad de Dios que el hombre sea como Dios, porque él de hecho ya lo había creado a su imagen y semejanza. Y era la voluntad de Dios que seamos hijos de Dios y seamos realmente como Él, pero no a través de la desobediencia, no a través de comer del fruto prohibido. El hombre creyó más al padre de la mentira que a su verdadero padre, que es Dios, que está en el cielo. Comió y pecó, y por eso es que todos nacemos con esa tendencia hacia el mal. Y es tan importante entender cómo termina el Evangelio de hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Es la jerarquía del valor de nuestra vida aquí en la tierra. ¿A qué le damos más importancia? ¿Al reino de Dios y su justicia? ¿O a nuestra carrera universitaria, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestros campos, a nuestras propiedades, a nuestra casa, a nuestros autos? Recuerden aquella parábola del banquete, que el padre de familia invita a todo el pueblo, a toda la ciudad, a que vengan al banquete de bodas de su hijo, y todos empiezan a excusar: que me acabo de casar, no puedo ir; que acabo de comprar un campo, te ruego me des por excusado; que esto, que aquello, que lo demás allá, un montón de excusas. Y así pasa con nosotros cada día. Dios nos invita a amarle, Dios nos invita a seguirle, Dios nos invita a cumplir con el fin por el cual hemos sido creados. Y nosotros inventamos excusas y le decimos: te ruego me des por excusado. Está bien, pero entonces no vamos a comer del banquete de bodas, que en definitiva es el cielo. Le damos más importancia, como les decía recién, a todas las cosas mundanas, en definitiva a Mamón, a las riquezas. Porque no directamente, quién sabe, pero sí a través de darle mayor jerarquía de valor a las cosas que al creador de esas cosas. Le damos más valor a nuestro honor que al creador del honor, que es Dios. Le damos más valor a nuestros estudios que al creador de la ciencia, que es Dios. Le damos más valor a las riquezas que al creador de esas riquezas. Y
Y así es la jerarquía de valores. Por eso termina el Evangelio diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán dadas por añadidura. Vemos la historia de San Luis, rey de Francia, que en la oración es tan bonita que dice que del reino terrestre pasó al reino de los cielos. Y es así, él era rey. Una persona, un rey normalmente es rico porque distribuye todas las riquezas, redistribuye todas las riquezas de un país y normalmente tiene grandes ganancias. Y sin embargo, él puso primero el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Y pasó del reino de la tierra al reino del cielo. Entonces la cuestión no es ser rico o ser pobre, sino cuál valor damos a las riquezas. ¿Mayor valor que Dios o no? Y eso no es decir, porque muchas veces con la boca decimos, Dios es más importante, pero con las acciones decimos lo contrario. Estas personas que se disculparon para no asistir a las bodas del hijo del gran rey que invitaba, fueron muy amables, dijeron, te ruego me des por excusado, y fueron muy corteses y muy educados, pero no fueron al banquete. Consideraron más importante ir a visitar a sus campos, ir a probar sus bueyes y cosas así. Entonces sí, con nuestros labios decimos, Señor, Señor, pero nuestro corazón está lejos del Señor. ¿Y cómo consideramos eso? ¿Cómo es el estado de nuestra alma? ¿Buscamos el reino de Dios y su justicia en nuestra alma para que el resto se nos dé para añadidura, o vivimos alejados de Dios y solamente con Dios en nuestros labios, y solamente nos acordamos de Dios cuando estamos pasándola mal o cuando precisamos ayuda? Es tan importante pensar en eso cotidianamente y continuamente, habituarse al pensamiento de Dios en nuestros corazones, y que todo lo demás esté por debajo de Dios y su doctrina y su reino. ¿Cómo queremos justicia en los demás si nosotros no somos justos con Dios? ¿Cómo queremos que los otros sean buenos si nosotros no somos buenos? Buscad primero el reino de Dios y su justicia en vuestros corazones, en el alma de cada uno. Somos templos de Dios. El introito, vuelvo a repetir, es mejor pasar un día en tu casa que 1000 en otro lugar. ¿Y cuál es la casa de Dios? Debería ser el alma de cada uno de nosotros. La casa de Dios y puerta del cielo es la iglesia. Y como continuación de la iglesia es el alma de cada cristiano, en gracia de Dios. Entonces, no hay nada más importante que la gracia de Dios en nuestros corazones, porque la gracia de Dios en nuestros corazones significa la presencia de Dios uno y trino, Dios eterno, Dios creador, Dios redentor, Dios santificador, en la presencia del alma del justo. El reino de Dios y su justicia en el alma de los cristianos, en el alma de los buenos. Nos quejamos del prójimo por su maldad. ¿Y nosotros? Nos quejamos del mundo, qué mal está. ¿Y nosotros? Todo es consecuencia del pecado. Bueno, entonces, para revertir eso, debemos revertir nuestra vida de pecado, de alejamiento de Dios. San Pablo enumera lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y dice, todas las obras de la carne, los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Estamos hablando que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Somos hacedores de las obras de la carne o somos hacedores de las obras del Espíritu, cuyos frutos son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y castidad? Por supuesto que va a haber lucha, sí, claro que va a haber lucha, porque la carne lucha en contra del espíritu y son, como dice San Pablo, van al revés uno del otro. Y donde va uno, el otro tiende a ir para lo contrario. Porque el príncipe de este mundo es el diablo.
el mundo en cuanto enemigo de Dios, no el mundo en cuanto geografía del mundo, ¿sí? El mundo criatura de Dios, sino el mundo en cuanto a sus máximas, sus modas. Entonces, está en nosotros revertir esa situación, como decía la Virgen en Fátima, al menos tú procura consolarme. No nos preocupemos de los demás si antes no nos preocupamos de nuestra alma. Por supuesto que debemos convertir a los demás, pero antes nos debemos convertir a nosotros. Si queremos ser realmente, como quiere nuestro Señor Jesucristo, la sal de la tierra, la luz sobre el candelabro que alumbra a otros, debemos ser realmente nosotros primeros santos para que otros sean santos. Para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, y realmente sea el reino de Dios y su justicia en el alma mía y en la de todos los que me ven, que yo soy justo y puedan alabar al Dios que está en los cielos. Pidamos a la Santísima Virgen, entonces, poder consolarla, al menos cada uno de nosotros. El diablo una vez se quejó con el cura de Ars, diciendo que si hubiera 3 como él en el mundo, su reino desaparecería. 3 santos en el mundo. Y ahora vemos en el estado deplorable que está el mundo. Nadie se hace cargo. Cada uno de nosotros debería hacerse cargo y decir como el profeta Daniel: ¿por qué hemos pecado, Señor, estamos así? Ten misericordia de nosotros, y tratar de revertir esa situación con nuestra propia santificación. Nadie puede lograr la conversión del mundo si antes no se convierte a sí mismo. Seamos santos entonces para que otros sean santos y para que el reino de Dios y su justicia esté en nuestra alma primero y después en la de todos los que nos rodean. Y todo sea para mayor gloria de Dios y salvación de las almas, y con la intercesión de María Santísima tratemos de consolarla a ella, cada uno de nosotros. Por el Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.